Muy buenos días, hermanos, que se les bendiga ricamente. Un gusto para mí poder estar aquí una vez más frente a ustedes para darles la palabra del Señor en esta mañana. Espero que tengan ahí su Biblia, el versículo que acabamos de leer, que lo tengan presente, que lo hayan buscado y lo hayan leído también con nosotros. Las promesas del Señor son una expresión de su amor y de lo mucho que Él nos cuida. Es por medio de ella que Él cumple con el plan que ha trazado para nuestra vida, el plan que tiene desde antes que nosotros naciéramos, desde antes de la fundación del mundo, y con el propósito que tiene con nosotros para su reino. Sus promesas son incondicionales y nunca cambian, y tampoco hay nada que podamos hacer para impedir que se cumplan. Sin embargo, el cumplimiento de las promesas, digamos que tiene una condición. Depende de la respuesta que demos nosotros de acuerdo a nuestra fe en Cristo. Las promesas de Dios deben ser una parte vital de nuestra vida, pues todo nuestro sistema de nuestra fe, de nuestras creencias, está basado en las promesas. Las promesas de Dios son el fundamento para nuestra vida diaria. Pero a pesar de que nos ha dado este acceso a este maravilloso recurso, hay muchas personas, muchos cristianos que no reconocen la validez o el alto precio que tienen las promesas para nosotros, ese maravilloso recurso. Y se encuentra en la palabra de Dios. Esta es una razón por la cual debemos acogernos a las promesas diariamente. No es algo que tenemos que esperar cada vez que venimos aquí a la iglesia, un domingo, un jueves. No tenemos que pensar que las promesas de Dios solo son si nosotros venimos aquí un domingo. Tenemos que venir, sí, pero las promesas de Dios son para cada día. Las promesas de Dios son para nuestra vida personal. Seguramente ahora mismo podría decirles o preguntarles que me dijeran por lo menos 5 promesas que hay en la Biblia, y quizás muchos no llegarían a mencionarme 3, porque no les damos la importancia que se merecen. Si recapitulamos, se habla de que en la Biblia hay más de 3.000 promesas escritas, entonces, y que no podamos llegar a mencionar ni siquiera 10 o 20, es porque no le damos la importancia que verdaderamente se merece. Tengo aquí una lista de ideas o razones por las cuales son importantes las promesas para nuestra vida. Todas las promesas, primeramente, todas las promesas de Dios son verdaderas, porque Dios es verdad y no hay mentira en Él. Las promesas de Dios se basan en su palabra y en su carácter, y por lo tanto, nunca fallarán. Las promesas de Dios son esenciales porque no podemos vivir verdaderamente y plenamente en Dios sin ellas. Las promesas de Dios son sobre nuestro futuro, nuestro tiempo aquí y nuestro tiempo aquí en la tierra y también en el cielo. Las promesas de Dios son para nuestro futuro y no nos dejan quedarnos estancados viviendo en el pasado. Las promesas de Dios nos dicen lo que Dios hará por nosotros, no lo que nosotros tenemos que hacer por Él. Las promesas de Dios nos deben motivar a perseverar, a seguir hasta el final. El canto que cantábamos hace un momento decía de que tenemos la vida eterna gracias a Cristo Jesús. Esa es una promesa del Señor también, que más adelante vamos a estar hablando sobre eso. Las promesas de Dios, aunque son de naturaleza espiritual, también nos ayudan físicamente. Cuando nosotros tenemos algún problema, tenemos alguna necesidad, y nosotros nos apegamos a las promesas de Dios, nos vamos a sentir mejor, nos vamos a sentir fortalecidos, nos vamos a sentir rejuvenecidos, como dice la Biblia, vamos a tomar vuelo como las águilas, si nos fundamentamos en las promesas de Dios. Las promesas de Dios también nos dan esperanza, no una esperanza mundana, no una esperanza de este mundo, una esperanza vanidera, sino que una esperanza piadosa,
una esperanza viva que viene de parte de Dios. Las promesas de Dios nos hablan de cómo seremos recompensados eternamente si vivimos conforme a Dios nos manda. Las promesas de Dios tienen que ver con experimentar su gracia y con acogernos a ella. Las promesas de Dios nos alientan hoy porque nos dan la esperanza para un mejor mañana. Las promesas de Dios nos ayudarán a comprender su propósito para nuestra vida. Tengo aquí todavía un par más que se las voy a mencionar más adelante. Y quisiera que ahora en este momento me acompañaran buscando en Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Versículo 11. Jeremías 29, 11. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vamos a ver ahora un par de promesas que deben ser de esperanza para nosotros, que deben ser de fundamento para nuestra fe, que deben ser de motivación también para nosotros. Primero, esta promesa nos dice que Dios tiene un propósito para nosotros. Con las promesas del propósito, de que Dios tiene, digamos, que nuestra vida planeada, lo que Él quiere para nosotros, podemos saber que nada es casual. Cada cosa que pasa cada minuto, en cada hora, cada día, en cada momento, no pasa por casualidad, no pasa por suerte, no es cosa del destino, es el plan que Dios tiene para nuestra vida. Cada día es una oportunidad diferente a otra, y cada oportunidad es diseñada a la perfección por Dios. Incluso hasta lo que nosotros vemos como errores o como problemas en nuestra vida, como algo malo, incluso todo eso es parte del propósito que Dios tiene para nosotros. Nos va encaminando al propósito que Dios quiere que cumplamos para Él. Siempre con esto para prepararnos para un mejor propósito diseñado por Él y para nuestra salvación. Del mismo modo también, todos hemos sido creados para una finalidad específica y para un tiempo determinado bajo el único y mayor propósito de Dios. Muchas veces no nos acogemos a ese propósito que Dios tiene para nosotros. Muchas veces venimos aquí a la iglesia y aunque quizás nos los piden, decimos, algún hermano dice, no hermano, puede hacer una oración para dar la bienvenida. Y preferimos decir que no. ¿Quién sabe? Y ese era el comienzo para el propósito que Dios tenía para nosotros, pero decidimos no hacerlo. ¿Quién sabe? Y algún hermano se acercó y nos preguntó que si podíamos acompañarlo a darle una clase a otro hermano o a una persona que no se ha convertido. Y no aceptamos porque decimos que no tenemos tiempo, pero en realidad que no queremos ir. ¿Quién sabe? Y ese era el inicio de nuestra vida como evangelizadores. Quizás esto lo hacemos bien, nos gusta, aprendemos más y decidimos empezar a evangelizar, decidimos empezar a dar clases personalmente a personas, a cristianos, a personas también inconversas, pero muchas veces no nos acogemos a ese propósito, no nos acogemos al propósito que Dios tiene para nosotros. También tenemos otra promesa que es fundamental, que es de suma importancia para nosotros en Romanos capítulo 8, perdón, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1 y 2, que dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para con los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En este modo, las promesas del perdón nos liberan de culpa y del peso que llevamos encima. Siempre las promesas de Dios, de la Biblia, que se realizan o se cumplen
han sido por Él. No por la persona a la que le ha hecho la promesa, o al pueblo, o a la comunidad, quizás, las cumple Él. No son, igualmente podemos tomarlo en nuestra vida. No somos nosotros los que logramos que las promesas de Dios se cumplan. Es Él el que lo hace, por su gracia. Muchos cristianos se sienten condenados por todos los pecados después de que comienzan a vivir en Jesús. Quizás nos sentimos culpables, pero Dios no solo ama a las personas que son buenas, a las personas que siguen su camino como Él lo manda, sino que también ama al pecador. Pero ama al pecador que está arrepentido, ama al pecador que busca esa reconciliación con Él. Con nuestro corazón en las manos, tenemos que proclamar las promesas de perdón. No tenemos que ser egoístas y quedarnos con, si nosotros fuimos perdonados, no seamos egoístas, compartamos esas promesas de Dios, compartamos esa esa necesidad que tenemos de Dios. La serie de clases de este mes se llama Sabios para la Salvación. No solamente quedémonos siendo sabios nosotros, compartamos esa sabiduría. Quizás hay hermanos que quisieran saber más de la palabra del Señor, que quisieran conocer más, y quizás no lo dicen, pero nosotros lo notamos y no vamos y no hacemos nada, sino que solo lo vemos como, bueno, el hermano quiere saber más, pero yo no voy y le doy una lectura, no le enseño algún pasaje, no le digo algún versículo, porque no tenemos que quedarnos con las promesas de Dios para nosotros solamente, tenemos que compartirlas. Otra gran promesa que tenemos de parte de Dios, la vemos en Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4. Versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, dice la Biblia. La ansiedad suele quitarnos totalmente nuestra alegría, suele quitarnos nuestra tranquilidad, nuestra confianza, nuestra paz. Pero la Biblia nos promete que en Cristo Jesús tendremos paz, tendremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero para eso tenemos que permitir que Él domine nuestra vida, que sea Él quien nos acompañe en cada momento. Igualmente también tenemos que mantenernos en oración. Asimismo, así mismo como dejamos a veces que la ansiedad o que nuestros problemas nos dominen, así como a veces nos dejamos llevar y caemos quizás en una depresión o alguna otra enfermedad mental, digamos, de salud mental, por dejarnos acompañar de la ansiedad en cada momento. Así mismo tenemos que dejarnos llevar por la oración, que la oración sea parte de nuestra vida, que la oración sea algo diario en nosotros. Si le mantenemos fidelidad a la oración, y no solo oración para pedirle a Dios alguna necesidad que tengamos, sino también tenemos que darle gracias, tenemos que alabarle también. Y recordando en nuestro interior la fidelidad de Dios en todo momento de nuestra vida. Y así podemos recibir aquella paz de Dios que además sobrepasa todo entendimiento. Les dije que tenía un par más de razones por las cuales las promesas de Dios son importantes. Las promesas de Dios son un medio para vivir una vida santa y agradarle a Dios. Las promesas de Dios se activan por la fe, creyendo lo que Dios está diciendo, lo que Dios ha dejado en la Biblia para nosotros. Las promesas de Dios deben ser personalizadas.
porque hablan de lo que Dios quiere para nuestra vida. No tenemos, igualmente hay promesas que no son quizás para tomarse personal, porque son promesas que fueron hechas para una situación específica, a una persona específica, en un momento específico. Entonces, pero igualmente, así mismo como tomamos las demás escrituras personales, porque los mandamientos no fueron directamente escritos para nosotros, pero también los tomamos por nosotros, así mismo tenemos que tomar las promesas para nosotros, hacerlas personales. Así mismo como tenemos una relación personal con Dios, tenemos que tomar las promesas personales con Él. Las promesas de Dios son condicionales o también pueden ser incondicionales. Las promesas de Dios nos ayudarán a vivir correcta y justamente porque ahí sabemos que tenemos un mañana bendito por Dios. Las promesas de Dios son necesarias en tiempos de tormentas, ya que nos pronostican un futuro soleado. Las promesas de Dios a menudo son proféticas, prediciendo sus planes tanto para la iglesia como para nosotros. Las promesas de Dios son preciosas, magníficas, increíbles y maravillosas. Siguiendo también con otras promesas, grandes promesas que tenemos en la Biblia, que nos harán tener esa motivación o esa confianza, tenemos que Dios siempre va a estar con nosotros. Acompáñame en la lectura de Hebreos capítulo 13, versículos 5, Hebreos 13, 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Otra versión dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Bueno, es la misma versión que tengo escrita. Pero a pesar de que la actualidad nos ha presentado un mundo lleno de tecnologías, lleno de distracciones, lleno de soledad, para alejarnos de la verdadera convivencia con Dios, cuando la soledad se apodera con fuerza en los corazones de nosotros, que pasa muy a menudo, y pasó, creo que en la pandemia hubo gran problema, quizás nos sentíamos solos, no teníamos esa esa interrelación personal fuera de nuestro hogar, quizás con nuestras amistades, con nuestros conocidos tanto de la iglesia, conocidos de afuera, no teníamos esa relación, esa comunión con ellos. Eso afectó a muchas personas. Muchas personas fueron afectadas por esa soledad, por esa necesidad de estar con otras personas, de poder compartir con otras personas. Pero cuando esto pasa, Jesús nos prometió enviarnos a su Espíritu Santo y Él lo ha cumplido. Él cumplió su promesa. Y de esta manera, Dios, por medio del Espíritu Santo, está y estará siempre con nosotros, en todo lugar y en todo momento. Aún cuando nos sintamos solos, siempre estará Dios a nuestro lado. Siempre debemos caminar de su mano, porque Él estará guiándonos siempre. Estará consolándonos en todo mal momento. La presencia de Dios está con nosotros. La Biblia también dice que es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro punto de auxilio en las tribulaciones. Pero tenemos que, así como Él está junto a nosotros en cada momento, también tenemos que nosotros permanecer al lado de Él. No tenemos que, como decía el hermano en la bienvenida, dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No tenemos que apartarnos de Él. No tenemos que rechazar su gracia o rechazar sus promesas. Tenemos que caminar junto a Él, porque es un requisito para que esas promesas puedan ser parte de nosotros. Tenemos que caminar en su camino, tenemos que estar con Él. También tenemos una de las más grandes promesas, una de las promesas que más debe llenarnos de felicidad, llenarnos de esperanza, llenarnos de gozo, que es la promesa del paraíso, la promesa de la vida eterna. En Juan
En Juan capítulo 10, versículo 28. Juan capítulo 10, versículo 28 al 30, que dice así: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre somos uno. También en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es vida eterna en Jesús. Esta promesa podemos decir que es o debería ser la cúspide o ser lo que está más arriba en nuestra esperanza, en nuestra prioridad, en esperanza y motivación. Para superar todas esas pruebas que tenemos, todas esas pruebas momentáneas de esta vida, superarlas con gozo y alegría, como dice Santiago, y esperando llegar al verdadero paraíso en aquel gran día que Jesús venga por segunda vez. Las promesas de Dios son para los que esperan en Él y tienen verdadera fe en Él. El no cristiano no puede acogerse a esta promesa porque no conoce a Cristo, y Cristo es el camino para llegar a esa vida eterna. Porque no se puede esperar en alguien que no conocemos. Pero el creyente que conoce a su Padre y sabe que le responde cuando clamamos a Él, tenemos que saber que sin fe es posible agradar a Dios. Y por eso tenemos que confiar en que verdaderamente, si nosotros estamos clamando a Dios, si nosotros estamos esperando en estas promesas, perdón, tenemos que confiar, tenemos que esperar en Él y mantenernos firmes. No es solamente confiar un día o confiar 2 días o confiar una semana y a la siguiente semana digo que como no se cumplió mi petición, quizás esto ya no confío, ya creo que mejor voy a hacer las cosas de mi manera porque Dios no me va a responder. Muchas veces pensamos así, pero tenemos que confiar en cada momento, cada día. Tenemos que saber que las promesas de Dios son esenciales para nuestra vida. Para que podamos comprender cómo apropiarnos de ellas, primero tenemos que responder algunas preguntas vitales. ¿Podemos aplicar todas las promesas de la Biblia a nuestra vida? Como le mencionaban antes hace un momento, hay promesas que fueron dichas personalmente a alguna persona o en alguna situación. Por lo menos tenemos la promesa de darle un hijo a Abraham y Sara, a pesar de su avanzada edad. Quizás eso no se aplica a nosotros hoy en día porque quizás no es nuestra situación. Pero muchas de estas promesas nos enseñan cómo el Señor provee para nuestras necesidades y cómo obra en nuestro diario vivir. Aunque esa promesa de Abraham quizás no la apliquemos a nuestra vida, podemos aplicar el resultado, porque Dios la cumplió. Dios cumplió con esa promesa, hizo que Sara tuviera un hijo, que fue Isaac, y así mismo que su generación se multiplicara y se generaran grandes reinos de su generación, como el Dios le había prometido. ¿Quién puede acogerse a las promesas de Dios? Las promesas del Señor no son solo para los creyentes en Cristo, con excepción de algunas. Por ejemplo, las promesas de perdón también se pueden, las personas que inconversas, digamos, y personas que no creen en Dios, también pueden acogerse a esa promesa, la promesa de perdón. Porque en Romanos 10, 9 y 10 dice: si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa a Jesucristo para alcanzar la salvación. No es hasta que damos ese paso de fe, no es hasta que confesamos con nuestra boca y nos arrepentimos de corazón, que recibimos la seguridad de que Dios contestará nuestras peticiones, nuestras oraciones, de que esas promesas se van a cumplir en nosotros. Pero si pecamos, a pesar de que ya hemos venido a ser hijos de Dios y no nos reconciliamos, perderemos el derecho a acogernos a esas promesas. Lo vemos en Isaías 59:2, que dice:
pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros tu rostro para no oír. Entonces, si nosotros permanecemos en pecado, si no nos arrepentimos, si no tenemos esa necesidad de pedirle perdón a Dios, vamos a perder ese privilegio, vamos a perder esas promesas que Dios ha dado. Nuestro Padre Celestial no premiará nuestra desobediencia haciendo realidad sus promesas en nuestra vida. Pero si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, podemos regresar a vivir en comunión con Él. Otro requisito esencial para poder acogernos a sus promesas es la confianza. Leamos en Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Capítulo 1, versículos 5 y 6. Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 6. Que dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Tenemos que confiar en Dios. Debemos confiar en que Él hará lo que nos ha prometido. En la Biblia vemos algunas personas que esperaron en las promesas de Dios, que tuvieron esa confianza que nosotros debemos tener hoy día. Tenemos, como les mencioné, a Abraham, también a Isaac y a Jacob, con la promesa de que ellos podían imaginarse un futuro muy bueno porque Dios les había prometido que su descendencia sería grande, que su descendencia se formarían reinos de su descendencia, que gente de todo el mundo se bendecería mediante su descendencia. Eso lo vemos en Génesis 22, 18 en adelante, y también en el capítulo 28. También les había prometido que la familia crecería hasta convertirse en una nación muy grande y viviría en un país muy bonito. Abraham, Isaac y Jacob estaban seguros de que Jehová cumpliría lo que le había prometido. Por eso podían imaginarse sus familias viviendo allí. En realidad, Jehová siempre ha ayudado a sus siervos fieles a estar seguros de que vamos a disfrutar de esa vida junto con Él. Como Abraham tenía fe en Dios, confiaba en lo que Él había prometido, se iba a cumplir, porque Él tenía fe. Por eso vemos que Abraham es uno de los padres de la fe, el padre de la fe. Él confiaba en Dios y siempre hizo todo lo que Jehová le mandó. Por ejemplo, él dejó su casa, él dejó su vivienda en Ur, donde estaba sentado, y nunca más se quedó a vivir en una ciudad. Él sabía que ni una ciudad duraría para siempre, porque sus gobernantes no servían a Jehová. Esperaba con ganas el día en que Jehová gobernara la tierra para siempre. La Biblia también dice que el gobierno de Dios es la ciudad que tiene fundamentos verdaderos, cuyo edificador y hacedor es Dios. Lo vemos en Hebreos 11:10. Abraham, Abel, Enoc, Noé y otros siervos de Dios creían en la resurrección. Mientras más se imaginaban viviendo para siempre en el paraíso, más fuerte se hacía su fe. Otra persona que también vemos que verdaderamente confió en Dios, que confió en la promesa que Dios había hecho a él y a su pueblo, fue Moisés. Moisés tenía mucha fe en las promesas de Jehová. Él se crió como príncipe en Egipto. Tenía, digamos que, una posición alta socialmente. Pero sus padres hebreos le habían enseñado sobre Jehová. Le enseñaron que Jehová había prometido libertar a los esclavos hebreos y darles un lugar donde vivir. Mientras más Moisés pensaba en esas promesas, más amaba a Jehová. La amaba tanto que no quiso tener dinero y poder. Y él se salió de esa posición que tenía
y prefirió vivir como esclavo, vivir siendo maltratado, siendo golpeado con el pueblo. La Biblia dice que Moisés tenía tanta fe que cuando se hizo mayor, como les mencioné, salió de ese poder, prefirió ser maltratado con el pueblo, porque sabía que los tesoros de Egipto no valían no valían nada comparados con el valor de las promesas que tenía Jehová para él. Seguramente que Moisés tuvo en mente que Jehová había prometido liberar a su pueblo en todo momento. Igual que otros siervos de Dios, Moisés también sabía que Jehová promete libertad a los seres humanos de la muerte. Como Moisés pensaba en las promesas de Dios, en cada momento alcanzó a tener un amor por el pueblo, que ese amor por el pueblo le llevó a tener un amor más grande por Dios, porque dice la Biblia que si nosotros no amamos a nuestro hermano, que lo tenemos al lado, que lo podemos ver, sabemos que está ahí, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Entonces ese amor que tuvo Moisés por el pueblo hizo que amara más a Dios, hizo que su fe incrementara también. Y él no tuvo miedo cuando el rey de Egipto quiso matarlo, porque él confiaba en la promesa de Dios. También tenemos a Sara, la esposa de Abraham. Ella tuvo una promesa directa, una promesa personal, junto con la promesa de Abraham, porque Dios le prometió que iba a tener un hijo. Sabiendo que ya tenía cuando le hicieron la promesa, creo que tenía más de 70 años y no había dado a luz aún. Ya era bastante mayor, ya era menos probable de que pudiera dar a luz. Y aún así confiaron, tanto ella como Abraham. Y Dios cumplió. Aunque Sara tenía 90 años de edad y no tenía hijos, se imaginaba el día en que tuviera ese hijo que Dios le había prometido. Se imaginaba cómo sería la descendencia de su hijo y confiaba en que iba a pasar. Pero, ¿por qué Dios nos ha dado estas promesas? En primer lugar, porque Dios nos ama. Dios es amor, como decía en el versículo base de nuestra lectura, en Primera de Juan. Él desea guiarnos y proveernos y también protegernos en todo momento. En segundo lugar, porque se revela a sí mismo al demostrar su sabiduría, su poder y su gracia. No hay nada que podamos hacer para merecer sus promesas, así que solo debemos confiar en Él, tenemos que mantenernos con Él y esperar en Él cuando sea el momento perfecto, porque no tenemos que esperar las promesas de Dios cuando nosotros queremos. No es que si yo estoy pasando por un problema y yo vi que Dios le prometió, que Dios había hecho una promesa parecida al problema que tengo, no es que voy a esperar que Dios me lo va a cumplir en ese momento, porque Dios sabe cómo hace las cosas. Dios tiene un propósito para nosotros y Él va a cumplir las promesas cuando sea el momento. Aunque Dios es quien cumple las promesas, lo que ha prometido, también nosotros tenemos cierta responsabilidad. No tenemos parte como tal en el cumplimiento, pero tenemos una responsabilidad en ese proceso. Es por eso que debemos vivir en obediencia al Señor, para que el pecado no dañe nuestra comunión. El Espíritu de Dios lo confirma y también es una de las responsabilidades del Espíritu, es mostrar la verdad. Si buscamos la voluntad de Dios y creemos que nos guía su Espíritu, nos da la confianza que necesitamos en el momento indicado. Además de encargarse de alentarnos, si vamos por el camino equivocado, el Espíritu de Dios también nos da paz. Finalmente, sabremos que podemos acogernos a las promesas que el Señor nos ha dado, a sentir la paz en nuestro corazón. Eso ocurre cuando en nuestro corazón sabemos que nuestras peticiones van acorde a lo que Dios pide. No tenemos que pensar que porque nosotros estamos pidiendo algo y creemos que tenemos fe, es porque verdaderamente va con lo que Dios pide. Siempre pongo el ejemplo cuando doy clases con los jóvenes o con algún joven en especial, de que quizás nosotros estamos pidiendo, tenemos dificultades económicas y estamos pidiendo para que Dios nos ayude y nos provea. Y nosotros vamos y compramos un billete de lotería y le pedimos a Dios que nos haga ganar esa lotería. Eso no va a correr la palabra de Dios, no va a correr lo que
lo que Él desea. Entonces no podemos esperar que esa petición sea cumplida porque no va acorde a lo que Él pide, no va acorde a su palabra. Debemos esperar con paciencia sus respuestas, pues siempre nos dará lo mejor para nuestra vida. Solo Él sabe cuándo debe cumplir las promesas, porque su juicio es santo, así como Él lo es. Su justicia también es santa. Entonces tenemos que esperar en Él. No nos afanemos, como decía el versículo, no estemos afanosos, no estemos ansiosos, no estemos pensando en cada momento en nuestros problemas, sino confiemos en Dios, tengamos esa confianza en Él, esperemos en Él. Esto era el mensaje que quería traerles esta mañana, que quisiera, hermanos, que primeramente me acompañaran en una oración para luego pasar a... Bueno, primeramente, si alguno desea que oremos por él, que oremos por su vida espiritual, que oremos por algún problema en específico, que oremos para que Dios también le dé sabiduría, para que seamos sabios para la salvación, como es el tema, la serie de sermones de esta mes. Si alguno también desea bautizarse y quiere anunciarlo a la iglesia, puede pasar aquí al frente y estaremos orando por él. Mientras Randall canta el canto para... Hola, muchas gracias por tomar el tiempo para ver este video. Agradecemos que compartas, que le des like y compartas este video con tus amigos. Tenemos la meta de alcanzar 1000 suscriptores en nuestro canal en YouTube. Cada semana haremos todo lo posible por subir las lecciones regulares de la semana, clases o sermones. Por lo menos 2 videos semanalmente. Además, estaremos agregando un video semanal de esta nueva serie de reflexiones cortas de la palabra de Dios. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.